check your balls. Entrada épica. ¿Qué onda, che? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Yo me estoy asando. ¡Qué calor de mierda! Bueno, vamos a lo principal. Devil May Cry 3. ¿Qué decir de este juego? Una belleza. Un juego que le salvó la vida a esta saga después de esta cosa llamada Devil May Cry 2, que Dios mío. Pero bueno, vamos al tema principal del video, que es un resumen devaluado de este juego que... 10 de 10. Así que... ruido de mate y empecemos. Empezamos con una cinemática que nos cuenta un poco de Sparda, un demonio que se rebeló contra su misma raza para salvar a los humanos. Básicamente dijo, ¿quieren invadir a los humanos? Invadime esta. Así que agarró su espada, los hace mierda y cierra el portal. Oh yeah. Pasamos a la agencia de Dante, el cual ya empieza tirando facha, como el 95% del juego. De todos los juegos. En eso aparece el villano del juego. La Reta. La mentira, se llama Arkham. Un pelado que le dice a Dante que su hermano Virgil le está esperando para tomar unos mates y de paso cagarse a espadazos. Le tira la mesa encima y Dante hace un flip como cierto rubio y el dolape desaparece. Y en eso aparecen los primeros enemigos del juego, así que... Let's rock. Y aparece el primer jefe del juego, bueno, mejor dicho mini jefe, el cual es medio complicado si es la primera vez que jugás, pero después es una mierda. Y de repente crece una torre del suelo en la cual está Virgil de la cima junto al pelado esperando a Dante para cagarse trompadas. Arkham le cuenta a Virgil la historia de esa torre, a lo que Virgil le dice que no le puede chupar más un huevo lo que está diciendo, y luego le pregunta si Dante aún tiene el collar que se mostró al principio, el cual es el mismo que tiene Virgil pero de otro color. Básicamente lo necesita para abrir el portal y hacer mierda todo. En lo que aparece el jefe de hace un rato y lo reban en 2 segundos. Y poco más, enemigos por acá, enemigos por allá, agarramos una escopeta, pum pum pum, pam pam pam. Y vamos al siguiente jefe, que ahora sí es un jefe posta. Cerberus, un perro de 3 cabezas que tira hielo. Le dice a Dante que no puede pasar porque es un mortal, que no es digno y bla 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 bla. Y Dante tipo... cagaste. Lo recaga bifes y este se convierte en una nueva arma, unos nunchakus de hielo. Dante se saca unos prohibidos solamente para tirar más facha y aparece una minita en moto. No sabemos nada de ella, pero nos tira un bazucazo. Onda, para que la vayamos conociendo, ¿no? Cuestión que se va y Dante se mete a la torre en la cual me perdí varias veces. Tanto que cuando grabé esta parte dije mal el recorrido. Subimos, entramos por acá, pim pum pam, y nos encontramos con los enemigos más rompebolas del juego. ¿Quedan dudas? Nos papeamos a todos, vemos que nos falta algo, pasamos por la puerta, subimos, nos cagamos a trompadas y volvemos al inicio. Pasamos por este puente, pero ups, nos caemos a la mierda. Nos recagamos a trompadas con estos bichos, subimos y pasamos a este jefe de relleno, el cual no me acuerdo el nombre ni me interesa tampoco. Pasamos por la puerta y de repente aparece un payaso argentino llamado Jester que nos boludea un rato y nos ayuda a abrir la puerta. Dante lo echa a corchazos y pasamos a otro tipo de enemigo, los cuales son unos murciélagos de sangre que se multiplican si lo atacamos cuerpo a cuerpo. Después se abre un portal y nos manda a pelear contra el payaso. Después de cagarlo a tiros y de hacer algunas partes de la torre que me dan paja explicar, pasamos por donde nos caímos antes, pero en este caso caminando por el aire, gracias a esta piedra rara. Algunos bichos más y vamos por el próximo jefe, que son 2. Sí, 2 jefes, por si no fuera suficiente uno, ¿no? Estos jefes son Agni y Rudra, los vigilantes de la puerta que Dante tiene que pasar. Y bueno, como no queda de otra... Luego de vencerlos, le dicen a Dante que por favor los lleve con él, y este acepta con la condición de que no hable. No talking. Se sacó otros prohibidos y obtenemos una nueva arma. Dante sigue avanzando y nos encontramos con una estatua, en la cual tenemos que poner unas gemas para desbloquear esta puerta. ¿Y dónde conseguimos las gemas? Bueno, a eso vamos. Más adelante tenemos 3 caminos, los cuales son pruebas que tenemos que superar para conseguir dichas gemas. La primera prueba simplemente tenemos que llegar hasta el final del camino esquivando todos los pinchos. Recomendación, es más fácil con Trickster. En la segunda hay que pasar por estas puertas en un orden específico. Si nos equivocamos volvemos al principio y tenemos que luchar contra unos cuantos bichos. Y la última prueba es la más difícil porque hay que matar bastantes enemigos y estos tienen un escudo morado, que se desactiva
activa activando estos dos interruptores. Terminamos los caminos y volvemos a la estatua. Colocamos 2 gemas y se nos desbloquea la puerta. Y si ponemos la tercera gema, nos dan el arma de la estatua llamada Artemis. Pasamos a una cinemática en la cual está la chica de antes y de repente aparece la Red, el pelado, y se nos menciona que es su padre. Arkham manda a su hija a conocer a San Pedro, pero es salvada por Dante, que la agarra de la pierna. Y esta es de esas hermosas historias en las que el prota y la chica se enamoran y son felices para siempre. O tal vez no. Bueno, baja un cambio. Seguimos subiendo a la torre, matando y matando bichos. Y finalmente llegamos a la cima. Vemos a Virgil que está de espaldas y Dante le dice que no sabe armar fiestas porque no hay comida ni bebidas y la única minita se fue y encima le metió un corchazo. Virgil le dice que estaba tan manija por verlo que le dio paja hacer los preparativos. Un poco más de boludeo y empezamos con la pelea. Vamos a la cinemática donde Dante caga tiros a Virgil y este bloquea todas las balas con la Yamato para luego devolvérselas a Dante. Y este las bloquea con Rebellion. Virgil le pregunta que por qué se niega a aceptar su poder demoníaco, el poder de su padre Esparda. Dante le dice que no tiene padre y estos chocan sus espadas. Dante sale perdiendo y Virgil lo atraviesa con la Yamato diciéndole que sin poder no puede proteger nada. Dante cae al suelo y Virgil le roba el amuleto. Y cuando se está por levantar, Virgil lo atraviesa con Rebellion. Parece que Dante está muerto, pero se levanta re picante, va a atacar a Virgil y este le dice que su poder demoníaco al fin está despertando. Virgil se va y Dante pega un grito transformándose en su forma demoníaca. Uff, me atrapaste. Es cine. Para, tengo una idea. Lo puedo hacer mucho mejor. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Dante se levanta más picante que nunca y se tira de la torre como si fuera Kratos con la música del... y procede a masacrar un montón de estos murciélagos de sangre para luego ser comido por un leviatán. Nos estamos yendo un poquito a la mierda. Dentro del Leviatán ya disponemos de la transformación llamada Devil Trigger. Quiero dar más daño, resistencia, regeneración y velocidad. Vamos por todo el interior del Leviatán, conseguimos una piedra y nos enfrentamos a su corazón. Que no es la gran pelea, pero bueno, es entretenida. Uff, un descanso. Dante sale a través del ojo bañándose de sangre y nos encontramos a la minita de antes. Los rodean unos bichos y Dante le pregunta el nombre y este dice que no tiene nombre. Dante se toma el palo de ahí, no sin antes ponerle el nombre Lady. Se mete a la torre, nos enfrentamos a unas arañas, hacemos unas cosas más y acá ya me perdí, no sé dónde carajo estamos. Y vamos al próximo jefe, Nevan, una vampira que se intenta levantar a Dante y este procede a usar el poder del patriarcado. Después de cagar la bife se convierte en otra arma, una guitarra eléctrica. Sí, vamos a matar demonios con una guitarra. Luego nos muestran a Arkham y a Virgil abriendo una puerta, entonces Virgil asesina al Dolape porque ya no le sirve. Eso le pasa por pelado. Agarramos esta máscara, volvemos, la ponemos acá para que se levante el puente, el cual cruzamos para agarrar el neogenerador. Luego lo de siempre, avanzamos, matamos más arañas y se viene el momento más épico de todos. Se reacomoda el puente y seguimos. Vamos a la escena donde Lady le dispara a Dante otra vez, pero este la esquiva. Y como ella piensa que Dante mató a su padre, lo intenta cagar a tiros, pero claramente no puede. Dante se toma el palo y el Dolape le dice a Lady que en realidad estaba siendo controlado por Virgil. Lo cual obviamente es mentira porque nunca hay que confiar en un pelado. Seguimos avanzando y vamos al siguiente jefe, llamado Beowulf, que está re sacado, porque nos va a estar tirando cosas, revoleando piñas, disparando plumas. En fin, le reventamos el único ojo que tenía y se va a la mierda. Dante agarra una piedra rosa que estaba escondida ahí, la cual lo está haciendo mierda y aparece de vuelta el payaso y ya está. En pocas palabras nos dice que esa piedra le está chupando el alma y por ser hijo de Esparda y por ser repicante lo podrá soportar. Así que Dante activa el Devil Trigger y tenemos que pasarnos un nivel entero transformado, lo cual está muy piola. Vamos perdiendo vida, así que para curarnos hay que matar bichos. Hasta llegar al puente para que la piedra salga disparada y se vuelva a acomodar el puente. Y pasamos al siguiente jefe llamado Hergion, o Gergion, o como le quiera decir, un caballo que ralentiza el tiempo. Tenemos que perseguirlo por todo el escenario, esquivando misiles, lo cual lo hace un poco menos entretenido que el resto de los jefes, a menos que estés así de enfermo. Conseguimos el Quicksilver y luego nos muestran cómo Virgil parte en 4 a Beowulf en cuestión de segundos, consiguiendo así su nueva arma. Y así es como le dan un power up de gratis a tu enemigo. Y acá Virgil junta los amuletos junto a un poco de su sangre para poder abrir la puerta al inframundo. Bueno, sí, a eso se le puede decir poco. Hacemos unas cosas más y volvemos a enfrentar a Virgil. Lo encontramos frustrado porque no puede abrir el portal. Aparece Dante, le dice unas boludeces. Virgil muestra sus nuevas armas y proceden a pelear.
son interrumpidos por un bazucazo por parte de Lady, y ya que estamos todos, ¿quién aparece? El payasito. Nos revela que todo fue planeado por él. Utilizó a Virgil para tener los dos collares y también manipula a Lady para que fuera a ese lugar. Y la pudo engañar porque el payaso es en realidad el pelado Arkham. Ahora que está Lady ya puede abrir el portal al infierno, porque aparte de los amuletos y sangre de demonios se necesita sangre humana. Se empieza a levantar esta torre que atrae los demonios a la tierra, mientras que Arkham los echa de una patada a los tres. Agarramos el arma Beowulf que usó Virgil y rompemos esta estatua de combo para poder avanzar. Luego de ir de acá para allá como un boludo girando esta rueda de mierda, nos tenemos que enfrentar a Lady que quiere matar a su viejo, pero no entiende que el pelado la llega a agarrar y chau. Nos va a estar cagando a tiros, así que la tenemos que estar persiguiendo para darle 2 o 3 cachetadas para que entre en razón. Una vez vencida nos entrega su bazooka. También vemos al Dolape obteniendo el poder de la Force Sage, la espada de Esparda. Ahora con un bazooka metido en el orto nos cagamos a trompadas con nuestra propia sombra, con un ajedrez y con los jefes anteriores. Y al fin nos enfrentamos a Arkham, que aparece con la apariencia de Esparda para luego volverse un slime gigante horrible. Después de estar media hora bajando de la mitad de la vida, aparece Virgil para unirse a la pelea. Lo malo es que nos quitan el estilo que tengamos y lo reemplazan por una función que es atraer a Virgil. Sí, una poronga. Luego de estar otra media hora para matarlo, nos regalan este momento épico. Jackpot. Jackpot. Not very classy for someone's dying words. Y por si fuera poco, la Lady le baja el cargador en toda la pelada. Y ahora sí, la pelea final contra Virgil. Caen del portal junto a la Force Sage, ambos tratan de agarrarla, pero Virgil llega primero. Le dice a Dante que le entregue el amuleto, pero este se niega. Y Virgil, que no deja de joder con querer más poder, se recontra para de manos en una batalla final. Así que prepárate porque de acá salís con el culo roto. Señor, ¿qué tan roto hacemos a Virgil? Sí. Luego de una épica y dolorosa pelea, Virgil se levanta y proceden a hacer un último choque de espadas en el que Dante sale ganando. Virgil deja caer la Force Sage, agarra su amuleto y dice que se quedará en el infierno y procede a tirarse del precipicio. Dante, dando por muerto a su hermano y sin poder hacer nada al respecto, sale del infierno por dando la Force Sage, se encuentra con Lady que le reclama su bazooka y Dante se lamenta por la muerte de su hermano. Y de repente aparecen un montón de demonios que hay que matarlos mientras pasan los créditos. Y si matamos a 100 o más, al final de todo se mostrará una cinemática extra. Luego de cagarnos a trompadas una última vez o de saltearnos los créditos, pasamos a la escena post créditos en la que Lady nos narra lo que pasó después de todo el quilombo. Al final Lady continúa con su misión de matar a todos los demonios, pero esta vez recibiendo la ayuda de Dante, que a pesar de ser mitad demonio, es de confiar. Y hablando de Dante, al fin consiguió un nombre para su negocio, el cual es... Devil May Cry. Esto es simplemente hermoso. Y en cuanto a la cinemática extra, básicamente nos muestran a Virgil en el infierno y lo que parecen ser 3 bolitas de energía, que no es nada más ni nada menos que el rey demonio. Y Virgil, completamente destrozado y con la percepción de la realidad completamente alterada, se lanza a enfrentar al mismísimo rey del inframundo. ¿Y qué pasó? Bueno, eso es historia para otro video. Y hasta acá termina este resumen devaluado de Devil May Cry 3. Espero que les haya gustado y si esto tiene mucho apoyo voy a seguir haciendo resúmenes de los Devil May Cry, al igual que resúmenes de otros videojuegos. Así que bueno, sin nada más que decir, like si te gustó y... adiós.